Hola, hoy vamos a resolver el reto Number Line Jumps. En este reto tenemos dos canguros que están haciendo una especie de show en un circo. Cada uno empieza en un punto de partida diferente, cada uno tiene una velocidad diferente, pero tienen que dar exactamente el mismo número de saltos para llegar exactamente al mismo punto. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el canguro uno y el canguro 2. Cada uno tiene un punto de inicio y una velocidad. Entonces vamos a decir que nuestro canguro uno tiene un x1 o un punto de inicio igual a 0 y nuestro canguro 2 sería x2 y empieza en la posición 4. Tenemos como una especie de eje X y luego la velocidad de nuestro canguro uno sería b1 y es igual a 3. Eso significa que cada vez que él dé un salto se va a mover 3 posiciones. Y la velocidad de nuestro canguro 2 es 2. Eso significa que cada vez que él dé un salto se va a mover 2 posiciones. Entonces supongamos que dan el primer salto al mismo tiempo. Entonces el canguro uno llega a la posición 3 y el canguro 2 llega a la posición 6. Luego dan otro salto. El canguro 1 llega a la posición 6 y el canguro 2 está en la posición 8. Si nos fijamos, los canguros ya se empiezan a acercar. Y entonces, porque el canguro uno va como más rápido. Entonces empiezan a dar más saltos y va a llegar un punto en el eje X donde ellos se van a encontrar. Entonces nosotros tenemos que determinar en qué punto es que se encuentran. ¿Ok? Para determinar eso nos vamos a apoyar de ecuaciones. Vamos a decir que el punto de encuentro se llama x3 y el número de saltos se llama n. X3 y n es igual para ambos canguros porque recordemos que se tienen que llegar a encontrar al mismo punto y después de dar exactamente el mismo número de saltos. Entonces, vamos a decir que para nuestro canguro 1, el x3 va a ser igual al punto de partida del canguro 1 más la velocidad del canguro 1 por n, que sería el número de saltos. Y para el canguro 2 sería pues prácticamente lo mismo, solo que usando el punto de partida y la velocidad del canguro 2. Entonces, si nos fijamos, en ambas ecuaciones tenemos un x igual a 3. Entonces, vamos a apoyarnos de álgebra en este caso y vamos a decir que la ecuación del canguro 1 es igual a la ecuación del canguro 2. Eso es lo mismo que decir x3 es igual a x3 y estamos buscando el n. Entonces, nuestra ecuación o nuestra álgebra va a ser en base a despejar el n. Entonces, vamos a hacer nuestro primer como movimiento de álgebra y el x2 que está a la derecha lo vamos a pasar a la izquierda y nos genera esta ecuación. Luego, vamos a pasar el b1 por n hacia la derecha y ya nos genera esta ecuación. Y si nos fijamos del lado derecho, tenemos la n en común que multiplica al B2 y al B1. Entonces vamos a factorizar esa parte y ya tenemos como un poquito más despejada la n. Entonces la n por B2 menos B1 lo vamos a pasar al lado izquierdo y como está multiplicando lo pasamos a dividir y entonces ya despejamos nuestra n. Entonces, si nos fijamos, el x1, el x2, el b2 y el b1 son parámetros que ya los conocemos. Entonces, muy bien, podemos despejar la n o conocer la n. Entonces, regresando al ejemplo, estos son nuestros x1, x2, b1 y b2. Y esta es nuestra ecuación. Entonces, reemplazamos los valores en la ecuación y esto nos daría menos 4 dividido menos 1. Recordemos que negativo por negativo va a dar positivo. Entonces, en este ejemplo, nuestro n es 4. Eso significa que después de 4 saltos, nuestros canguros se van a encontrar. Y si queremos saber en qué punto se encuentran los canguros, podemos agarrar cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos para canguro 1 o 2, no importa. Y vamos a usar esa ecuación, le vamos a poner los valores y vamos a encontrar cuál es el valor del x3. Entonces encontramos que nuestros canguros se van a encontrar en la posición número 12 después de dar 4 saltos. Pero, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado el resultado, por ejemplo, 4.5 o 5.1? O sea, ese punto algo, los saltos son saltos completos. Entonces, si me hubiera dado 4.5, por ejemplo, eso significa que en realidad los canguros no se encontraron. O qué hubiera pasado si me hubiera dado menos 4. Eso también significa que hay un canguro que va muy rápido y el otro se queda atrás y en realidad tampoco nunca llegan a encontrarse. Entonces, en este reto lo que nos piden a nosotros determinar es si es posible que los canguros se encuentren o no es posible. Entonces te propongo que pongas pausa al video, que vayas al reto a HackerRank. Te voy a dejar el link en la descripción del video y cuando ya lo hayas resuelto, regreses y compares tu solución con mi solución.
Ok, acá ya estamos en HackerRank y vamos a empezar a escribir nuestro código. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a escribir nuestra ecuación para despejar la n, que si nos recordamos era x1 menos x2 dividido b2 menos b1. Y esto nos va a dar, por ejemplo, si nos diera puntos decimales, esto nos daría como algo así, pero yo no quiero como estos decimales, sino que yo solo quiero como la parte entera que solo me dé, por ejemplo, el 4. Entonces, para eso en Python utilizo el doble de división, pero yo necesito determinar si sí existe o no este 0.5. Entonces, para eso voy a hacer una variable que se llama residual, que va a ser prácticamente la misma división, pero en lugar de dividir lo que yo quiero, pues ese es este punto 5 o el residuo. Y para eso usamos el porcentaje, que sería el módulo. Ok, entonces lo que yo voy a validar es que si yo tengo un residual, o bueno, si no lo tengo, sería residual igual a 0, y mi n, como dijimos, tiene que ser mayor a 0, porque si es negativo significa que no se encontraron. Entonces, si mi n es mayor a 0, significa que los canguros sí se encontraron. Entonces, lo que yo voy a retornar es el texto yes, que significa que los canguros sí se encontraron. Si no se cumplen estas condiciones, significa que los canguros no se encontraron y entonces retorno un no. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé, mi B2 y mi B1 son iguales? Esto me daría una división entre cero y eso va a generar una excepción. Entonces, para que eso no pase, vamos a usar un try y vamos a usar un except. No necesitamos poner nada. Y si esto da una excepción, significa que los canguros igual, una división entre cero significa que los canguros pues no se encontraron. Entonces corramos este código y pasamos dos casos de prueba, hagamos submit code y pasamos todos los casos de prueba. Gracias, te espero en el siguiente reto.